Uno de los problemas mayores que tenemos en este momento es que no todos los pacientes son testeados. No todos los pacientes se utilizan técnicas de generación de secuenciación de nueva generación, por ejemplo, para determinar alteraciones en el caso de cáncer de pulmón. Y esto es un problema. Si analizamos en este estudio que fue presentado en el 2021, 50% de los pacientes son testeados solamente. Por lo tanto, partiendo de la educación, no solo de los médicos, de las personas que trabajan en el team sanitario, pero principalmente de los pacientes, vamos a tratar de aumentar esta determinación, porque hay que crear conciencia que el testeo es una de las principales armas que tenemos para poder luchar contra el cáncer de pulmón. Y si ven, en los últimos años, yo les mostré al principio un cuadro donde había diferentes alteraciones y cómo fueron aprobadas. Vemos que en los últimos años esta explosión de aprobaciones no se siguió de una explosión de testeo. Por lo tanto, hay que tratar de ser embajadores de este esfuerzo de testear a todos los pacientes y exigir como pacientes que se testeen en el caso de situaciones en las cuales vemos que no ocurre. Uno de los estudios que fue creando mucha robustez en cuanto a los tratamientos, a la posibilidad de utilizar biopsia líquida para detectar a los pacientes con alteraciones, es este estudio que se llama NILE. Y como ven, uno de los problemas que tenemos, aquí vemos estas son alteraciones genómicas, diferentes alteraciones genómicas, porcentajes. Aquí en azul dice QNS, que quiere decir cantidad no significativa de tejido. Estas son las alteraciones que podemos hacer en tejido, y ven que en algunos casos en gris es negativo, la parte blanca de abajo es lo positivo, pero uno de los mensajes aquí importantes es que muchas veces en cáncer de pulmón la cantidad de tejido es muy poco suficiente para poder hacer un análisis genómico que sea compresivo de todas las alteraciones. Por lo tanto, en ese caso, la biopsia líquida ha servido en estos pacientes con una importante concordancia, es decir, que lo mismo que veíamos en tejido se veía en sangre, y también un importante valor predictivo, pero sobre todo una reducción del tiempo a recibir los resultados. Y esto es importante porque hoy en día estamos recibiendo resultados de biopsia líquida a los 7 días, y cuando asociamos la biopsia líquida al tejido, es decir, la información de la biopsia líquida y el tejido, la detección de estos pacientes aumenta en un 48%. Por lo tanto, la biopsia líquida primero es una opción importante para estos pacientes. Tenemos ensayos que han ido analizando el rol de la biopsia líquida solo en estos pacientes, es decir, sin el tejido, y vemos que en este estudio que se llama BIFAS, que es un estudio prospectivo, es decir, que se fueron recoleccionando estos datos dentro del estudio y no en forma retrospectiva, se ve que los pacientes que tenían alteraciones como ALK y tenían solo la información de la biopsia líquida, podían tener tasas de respuesta muy altas, muy similares a lo que se veía con el estudio que utilizaba tejido, que fue el estudio que dio la aprobación a este fármaco.